a ustedes mucho, pero sin embargo en España fue muy divertido. Hubo un momento en el que se repuso King Lear, el rey Lear, y se repuso el rey Lear en un momento en el que había un presidente de un partido político que estaba a punto de abandonar la presidencia y tenía que decidir quién de sus tres sucesores iba a ser el que se iba a quedar como candidato. Y la verdad es que, bueno, todos los que vimos King Lear en esa ocasión, pues no se nos iba de la mente este hecho, pero es que sabemos que Shakespeare hacía lo mismo. Sabemos que Shakespeare entretejía acontecimientos de la vida cotidiana con sus propias obras teatrales, y por lo tanto en esas obras teatrales había alusiones respecto de las cuales quizá ahora mismo nosotros ya no tenemos ni siquiera la información necesaria para saber qué es lo que nos estaba diciendo. Pero es que el teatro vive de esto, y si al traductor le quitamos esa posibilidad, entonces a lo mejor al traductor le estamos quitando algo muy importante. Por supuesto, esto no es solamente el traductor, también el director. Pero voy a poner otro ejemplo muy rápido que yo creo que se va a entender muy bien y que yo creo que hasta es lícito. Todo el mundo conoce El sueño de una noche de verano. El sueño de una noche de verano resulta que hay un grupo de menestrales. Hay un grupo de menestrales atenienses. Pero si uno monta El sueño de una noche de verano sobre un teatro, un escenario español, y hace que el capataz tenga acento vasco, el gerente tenga acento catalán, la señora de la limpieza tenga acento andaluz, y aparezca también otra señora con acento gallego, eso ya no sabemos hasta qué punto es traducción o deja de ser traducción. Ciertamente es traducción porque es algo que altera el sentido original de la obra, pero por supuesto para un español que conoce además lo que podríamos decir que es la tipología asociada a cada uno de estas entonaciones, vamos a decir dialectales, pues es una fuente de comicidad difícilmente soslayable. Es decir, que por supuesto uno va a ver el sueño de la noche de verano de una manera quizá diferente a la que está acostumbrado a verla, pero estamos seguros de que eso mismo no lo hacía Shakespeare. Nosotros sabemos que él no buscaba esas cosas. Ejemplo que se suele poner como un ejemplo clásico, que normalmente pasa inadvertido al lector o incluso al espectador del siglo XX, es cuando en Macbeth hay una llamada a la puerta y entonces el portero dice: bueno, aquí solamente hay unos cuantos borrachos, y cuando hace eso está señalando al público, que generalmente estaba borracho. Es decir, que eso hoy en día, bueno, claro, si eso hace en un teatro a lo mejor la gente se enfada y le tira tomates al actor, pero en todo caso eso sí sabemos que es algo que estaba dentro de la obra y que nosotros no lo traducimos, al igual que no traducimos otras cosas sencillamente porque nos ha cambiado el criterio que tenemos de lo que es la adecuación del personaje a las palabras que profiere. Hamlet ha sido el héroe romántico, ha sido el soñador, ha sido la persona que se opone a todo, el incomprendido, la persona que incluso llega a volverse loco simplemente por una neurosis respecto de algo que es un misterio que no acaba de desvelarse. Sin embargo, cuando mata a Polonio, lo mata de una forma bastante cruel. Incluso hay una palabra que es doc, es cuando él lo arrastra, y más o menos viene a decir que lo arrastra como una rata, que generalmente los editores lo quitan. Porque claro, Hamlet es una muy espiritual y no puede hacer barbaridades como esa. Aquí ya no es solamente la traducción, pero claro, incluso en la traducción Hamlet, evidentemente por influencia de los editores ingleses, probablemente sea un poquitín más espiritual que el Hamlet que nosotros conocemos y que aparece en las versiones modernas, respecto de las cuales este héroe romántico que sufre y que está afligido porque está en medio de una indefinición cósmica de su identidad, de la identidad de los demás, de la función de su papel, etcétera, etcétera, no puede aparecer como un individuo que ya es algo más que grosero, es un individuo de una brutalidad verdaderamente incalificable. Hay editores y traductores van de la mano. Primero los editores suavizando el texto y eliminando aquellas cosas que para el gusto del siglo XX-XXI no son aceptables, y haciéndolas más gratas a nuestros oídos. Esto es un ejemplo que todo el mundo conoce, pero evidentemente hay otros ejemplos mucho más
digamos, ajenos a nuestra sensibilidad de hoy en día, como todas aquellas alusiones que puede haber en el Mercader de Venecia y que piadosamente se eliminan no solamente del texto original, sino también, por supuesto, en las traducciones. Sí, perdón, acá hay un párrafo que me interesa a mí por algo de que efectivamente en la traducción de Hamlet, por ejemplo, cuando Hamlet le dice o le grita a Ofelia, vete a un convento, ¿no? Pero la palabra Nunnery, Nunnery, en la época de Shakespeare isabelina, sí, tiene otro significado. Sí, tiene otro significado poco presentable. Podría ser un prostíbulo. Claro. Vamos a ver, aquí el problema es que nosotros en lengua española no tenemos una disemia o un dilogismo que recoja estos dos sentidos. Pero es que yo pienso, esto es en un caso de estos en los que el traductor, como mucho, lo que hace es poner una nota a pie de página. La nota a pie de página es la crucifixión del traductor. Bueno, tiene que poner una nota a pie de página ya es que se ha rendido. Doctor, Y ¿cómo lo hubieran traducido? yo mal. Dice que cómo lo habría traducido yo, seguro que mal. Primero, no es mi época, pero vamos a ver. De todas maneras, aprovecho para decir una cosa. Yo soy profesor, por lo tanto, estoy acostumbrado a que mis clases sean dialógicas y a que me pregunten mis alumnos y hablar con ellos, porque entiendo que para eso es... Yo no lo sé porque yo he visto todas las traducciones que hay y ninguna es satisfactoria, pero lo que sí sé decir es que todas hacen lo que hacen los editores ingleses, que es mantener el respeto a nunnery. Ellos no tienen que explicar que un convento es un convento porque hoy se ha perdido la acepción de burdel, pero sigue la de convento. De manera que para un inglés dice, vete a un convento. Pero hay prostíbulos. Sí, no, claro que lo era, pero formalmente no. Es decir, formalmente es un convento, vete al convento. No le está diciendo eso. Vamos a ver, cuando uno deshace una ambigüedad, realmente cierra el significado. Shakespeare no hizo eso. Si yo elijo traducir eso, ya no estoy respetando lo que está diciendo el texto, porque Shakespeare lo que quería era precisamente que nos quedáramos pensando, sí, convento. Perdón, Sí, el problema, sí. También en la época el convento o los conventos eran en cierta manera también una suerte de prostíbulo. Bueno, no, eso yo no lo puedo aceptar así. Por el hecho mismo, de buenas a primeras. perdón, por el hecho mismo de que ya nosotros también por la historia sabemos qué es lo que ocurría en estos lugares. Y de ahí precisamente es el juego de la palabra nunnery, que en Shakespeare no significa convento, de ninguna manera. No, bueno, eso está no. Pero eso no, vamos a ver, eso no es, vamos a ver, yo aquí habría que hacer arqueología, disculpen, pero esto no, estamos hablando de traducción, y la traducción ya saben ustedes que da para muchas disensiones. Vamos a ver. Tiene que ver con la arqueología. Sí, tiene que ver, pero... Ha salido una Historia, noticia no, de este tipo. Pero, Ha salido hace unos sí, pero días todo, en el periódico una noticia de este tipo. sí, pero en todo caso pensemos que ni el convento de esa época se corresponde con la idea actual que tenemos nosotros de convento, ni es razonable pensar que para un número importante de personas eso dejara de ser realmente lo que dice la palabra convento y no otra cosa. De manera que es muy probable que muchas otras personas pensaran que lo que se estaba diciendo era esa segunda acepción. No podemos cuantificarlas porque tampoco sabemos el alcance que pudiera tener la intencionalidad del autor. Lo que sí sabemos es que hay un libro de Eric Partridge que se llama Shakespeare's Land o Shakespeare Body, que tiene este tamaño y que registra una por una todas aquellas palabras en las que hay una polisemia, y generalmente una polisemia, vamos a decir, procaz en Shakespeare, que es infinitamente más visible en los sonetos, porque si esto parece difícil, en los sonetos a veces hay casos en los que una misma palabra no es solamente dos cosas, sino tres o cuatro, y a cuál peor.
De manera que desde luego Shakespeare